Les doy la bienvenida y lo primero que vamos a hacer es repasar el calendario. Recuerden que en la semana antes del receso estuvimos comenzando la unidad 2, que es la lectura literaria y su relación con la cultura de la paz. El día 10 de mayo presentamos el texto. Ya tuvimos nuestra semana de receso y espero hayan podido recargar las pilas. El día de hoy vamos a iniciar el análisis literario y vamos a continuar en eso también la próxima semana. Y recuerden, 7 de junio es el segundo control de lectura, que vendría a ser en este caso un control de lectura literario, que es del texto Ciudad Berraca. ¿De acuerdo? Otro detalle, a lo largo de esta clase y de la que viene van a surgir preguntas, les vamos a hacer preguntas. ¿Qué es lo que sugiero yo? Que ustedes, si tienen el texto impreso, la novela, rayen las preguntas donde se podrían contestar, buscando citas textuales, ¿de acuerdo? Porque va a ser súper necesario a la hora de responder la prueba la semana del 7 de junio. La prueba va a ser muy similar a la anterior, les vamos a dar un par de días para contestar, pero asumo que no va a ser el único trabajo que van a tener que hacer. Entonces, por lo mismo, es bueno empezar ya a avanzar en identificar las posibles respuestas de todas las preguntas que vayamos haciendo a lo largo de las clases. No necesariamente van a ser las mismas, pero van a ser muy similares en algunos casos. Entonces, así vamos comprendiendo de mejor manera la novela. ¿Hay alguna duda respecto del calendario? No, nada. Ya, entonces dejo de compartir y me voy al otro PowerPoint. Profe, yo tengo una duda, pero no es del calendario. Dígame. No sé si le preguntaron porque no sé, como que entré justo a la hora, que cuándo iban a estar las notas de la prueba que hicimos ahora. Ya, Más o menos. muchas gracias, lo había comentado, voy a tenerlas la próxima semana. Por normativa son 2 semanas y han pasado 2 semanas, pero la semana de receso no se cuenta. Recuerden que el receso es tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, yo el próximo lunes les tengo las notas, ¿ya? Sí, y ustedes una vez que yo les entregue las notas, tienen alrededor de una semana para poder apelar en caso de que ustedes no estén de acuerdo con alguna corrección que haya hecho. Ahí ustedes tienen chance de conversar o si tienen necesitan aclarar alguna duda respecto de la prueba, tienen una semana para poder realizar. ¿De acuerdo? Nos ha pasado en años anteriores que llega fin de semestre y empiezan a reclamar en ese instante por pruebas que se hicieron al inicio del año. Entonces, por lo mismo, damos plazo una semana para poder revisar y corregir todos los detalles que haya que hacer. No sé si respondo ahí tu pregunta. Sí, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, vamos a continuar acá con el análisis literario. Esta es la clase 1 de análisis literario. En esta clase vamos a ver algunos tópicos que son recurrentes en la novela, como por ejemplo es el tópico del viaje. Acá hay varias imágenes que son de archivo. Y bueno, ¿por qué la familia Parrada Castillo decidió emigrar? ¿Con qué expectativas llegan a Chile? ¿Qué sueños trae Jan, el joven protagonista? ¿Qué se sabe de él? ¿Y qué sabe de Chile? No sé si ustedes vieron al inicio, bueno, espérense, antes de seguir. Leyeron todos la novela, ¿cierto? No, profe. ¿Pero la empezaron al menos? Yo no. Algo vi. Bueno, era... Algo vi. Como un ¿Quién? resumen o Ah, algo así encontré por internet. ya. Bueno, agradezco la honestidad. Más allá de eso, no. ¿Alguien sí leyó la novela? A mí me faltan 20 páginas para terminar. Ya. Les cuento, chiquillos, que ojalá tengan la novela leída esta semana, porque si no tenemos la novela leída, va a ser un poco difícil proseguir en el análisis literario.
Quiere decir que todo lo que veamos hoy van a ser spoilers de la novela, ¿ya? La novela es súper entretenida, así que no debiera ser un tedio para ustedes leerla, porque es sobre temáticas actuales, está escrita en un lenguaje muy liviano, entonces las y los invito no solamente a leer, sino a disfrutar la lectura, ¿ya? Entonces, por lo menos hay algunos que han leído el inicio. En el inicio acá se describe el viaje que inicia Jan, que es el protagonista, y toda su familia, la familia Parrada Castillo, que van desde Colombia hasta Chile. Acá miren las imágenes de toda la gente que está tratando de cruzar hacia Ecuador. Acá muestran un terminal de buses y para quienes han avanzado y los que no, pucha, lamento el spoiler, la familia de Jan decide no cruzar por Perú, sino cruzar por Bolivia. O sea, usando pasos fronterizos que no son los oficiales. De hecho, en algún momento la familia de Jan se da cuenta que donde van a cruzar es posible que se encuentren con minas, con estas minas, con estos explosivos. Igual le dicen que se queden tranquilos, que habitualmente la gente transita por ahí, que nunca ha pasado nada, que se sospecha que es solamente una forma de amedrentar a los que viajan por ahí y que en el fondo no hay ninguna zona minada. Ahí se van como de alguna manera tejiendo los temores de que algo pueda explotar en el camino versus lo que realmente sucede, que bueno, no les pasa nada respecto del explosivo. Pero todo ese viaje desde Colombia hasta Chile por tierra se va narrando en la novela. ¿Alguien alcanzó a leer por qué decide esta familia viajar desde Colombia a Chile? Creo que era por problemas que su papá tenía con un bando colombiano, porque se habla de que hubo como una balacera y estaba ahí la hermanita chiquita de Jan y sufrió como un impacto de bala, algo así. Yo creo que más por problemas económicos y por eso. Claro, la hermanita, muchas gracias Rebeca, la hermanita de Jan recibe un impacto de bala y hay un altercado con armas. Pero algo más se sabe de esto. ¿Alguien más logró ver por qué deciden irse? ¿En qué contexto la hermanita de Jan recibe esta bala? Las guerrillas. Las guerrillas. Y era porque el papá estaba condenado a muerte. Exactamente. Entonces, todos esos elementos que, bueno, hay un altercado con balas que tiene el papá de Jan y está involucrado en la guerrilla, que tampoco habla tanto detalle. A medida que va pasando el tiempo y a medida que va avanzando en la lectura, se van dando detalles de por qué deciden huir. Pero bueno, por lo menos vamos bien encaminados hasta ahí. Respecto del paso fronterizo, que como les dije, y les hice el spoiler a quienes no han leído, deciden cruzar por Bolivia y no por Perú. Entonces, bueno, si ustedes se fijan, acá hay varias palabras, que los coyotes, los contrabandistas, migrantes, camioneros, la policía, los burreros. Entonces, ¿cómo describe el mundo fronterizo? ¿Cómo se describe el mundo fronterizo en la novela? ¿Qué peligros corren al intentar cruzar por pasos no autorizados y cómo se podría evitar este tipo de violencia estructural? El mundo de este paso fronterizo, ¿es algo seguro? ¿Es algo cómodo cruzar por ahí? Para quienes hayan avanzado en la lectura un poquito más, ¿por qué la familia decide no cruzar por el paso fronterizo peruano y sí arriesgarse a hacerlo por un paso no autorizado en Bolivia?
No sé si, bueno, yo no llegué a esa parte, pero por lo que yo sé, al menos, la ambientación entre las fronteras de Perú y Chile son como que muy peligrosas por los acantilados y todo ese tipo de cosas. No sé si sea por eso, no tengo idea, la verdad. Mira, muchas gracias por tu inferencia, pero no es por eso. Pero está bien hacer ese tipo de inferencias desde lo que conocemos, porque a la hora de leer vamos a poder contrastarlo con nuestros conocimientos previos. Así que nunca hay que desechar nuestras como concepciones a priori, porque a medida que vamos leyendo se va contrastando de, bueno, ¿es por esto o es por otra cosa? ¿Alguien leyó en el momento en que logran cruzar por Bolivia a Chile esta familia? ¿Alguien llegó ahí? Yo sí, Ya, cuéntanos, ¿por qué deciden cruzar por Bolivia y no por Perú? ahí eso no me quedó muy claro, pero sí sé que tenía muchos problemas porque habían campos minados y un coyote los guió un poco, hasta cierta parte. No tenía identificación ¿Ah? tampoco. No tenía identificación. Ya, el tema de la identificación, de no tener identificación o de tener, ¿qué es lo que, qué tan rigurosa es la policía chilena a la hora de que alguien entre? ¿Qué es lo primero en lo que se fija? Los Si trae antecedentes. documentos. Ya los documentos, Renata dijo algo también. En sus documentos, ¿Antecedentes? como lo son el pasaporte, la cédula de identidad y antecedentes penales. Exactamente, el tema de los antecedentes penales. Si ustedes dijeron al inicio que hubo un altercado de bala y que el papá de Jan estaba siendo perseguido, ¿qué posibilidades reales tenían de entrar a Chile de manera legal a través de la frontera con Perú? Entonces, dado que los documentos no estaban claros del todo, dado que lo más probable es que no les permitieran el acceso por la vía peruana porque habían antecedentes que estaban, comillas, manchados, toman la determinación de arriesgarse e ir por un paso no autorizado a través de Bolivia. Entonces, ¿qué peligros corren los que intentan cruzar por pasos no autorizados? Todos los que están acá, que te puedan deportar porque ese no es el lugar, el tema de los cobros y no cobros, el tema del contrabando. Entonces aquí hay otra pregunta que esta es posible que se las hagamos en la prueba, es posible que no, pero esta pregunta les puede servir para la escritura de los ensayos al final del semestre, que todavía no damos antecedentes de ese trabajo, pero yo siempre voy a estar llevándolo a que se pongan en el lugar que al final del semestre tienen que escribir un ensayo. Entonces, esta pregunta puede servir a la hora de escribir. ¿Cómo se podría evitar este tipo de violencia estructural? ¿Alguna posible respuesta? Pero ¿a qué tipo de violencia se refiere? O sea, ¿se refiere a la violencia estructural de parte de las fronteras para evitar el paso de estas personas? Exactamente, el tema de no sentirte seguro de pasar por un paso legal y que resulte más seguro y más confiable un paso no establecido, con todos los peligros que tiene. ¿Cómo podemos evitar esto? No sé si en realidad sea más seguro el paso ilegal. Sería seguro entre comillas porque van a llegar sí o sí. Se puede decir que van a llegar. Pero claro, por el paso legal y todo lo que le piden con las dificultades que tiene Jan, claro, pueden tomar esa opción de pasar por él ilegalmente. Claro, pero piensen lo siguiente, ¿cuál es el nivel de violencia con el que vienen
que resulta seguro, comillas, o el riesgo no es tanto si es que cruzamos por un paso ilegal. ¿Hay un riesgo? Claro que sí, pero pareciera ser que digamos que la meta, que es... Profe, Ah, sí. para mí como inmigrante, para empezar por ahí, considero, yo entré legal, ojo, yo sí entré legal, pero considero que al ser inmigrante y estar en una situación tan inestable como la que se vive en esos países, tú ves como única opción, si no tienes documentos, entrar por las vías ilegales, ya que igual, a pesar de que va a ser un proyecto peligroso, con muchos inconvenientes, con muchas dificultades, tú lo ves como que ya voy a pasar un momento mal, pero es para estar mejor. Entonces se convierte como en la única opción que tienes, ya que no tienes papeles. Muchas gracias, Roselyn. ¿Tú de dónde eres, Roselyn? De Venezuela. De Venezuela. Claro, la opción cuando no están los papeles pareciera ser que llegar a la meta, llegar al lugar, hay como una promesa de seguridad frente a los... Sí. Y aunque yo vine igual por tierra, le aseguro que es bastante difícil ya venir por vías legales, así que por vías ilegales es mucho peor. Imagínense durar 7 días solamente en un bus, o intercambiar de buses a cada rato, y siendo legal, así que siendo ilegal es mucho, mucho peor. Las dificultades y las condiciones que se pasan no son nada buenas, porque en muchas fronteras si pasas a lo ilegal, te toca dormir en el piso y con demasiado frío porque los lugares son expuestos. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, Roselyn. Una pregunta, ¿tú cuánto te demoraste en llegar acá a Chile por tierra? 7 días. ¡Wow! Un montón. 7 días en el autobús, y hay personas que igual por la diferencia entre autobuses, o sea, porque a veces, por lo menos cuando tú llegas a los terminales, no coincide con la hora que va a salir un bus. Entonces igual esos trayectos son de horas. Por tanto, a veces puede ser que el bus salga muy temprano, pero tú llegaste en la tarde y te toca esperar allá al día siguiente igual dormir en el terminal. Entonces, me pasó 2 veces en 2 terminales que tuve que dormir en el terminal. Así que igual se puede durar mucho más, dependiendo de si tienes suerte, como por decirlo así, entre comillas, de que los tiempos coincidan entre cada bus. Bueno, muchas gracias por contarnos eso, Roselyn. Entonces yo la pregunta esto de cómo se podría evitar este tipo de violencia estructural, no esperaba una respuesta clara, precisa, sino que esta pregunta quede resonando, no solamente para entender la novela, sino que esta pregunta les puede servir, insisto, para la escritura de sus trabajos de final de semestre. ¿De acuerdo? Voy a pasar a la siguiente. El encuentro con el otro. Este es de alguna manera un eje que es como en todo lo que tiene que ver con migración, lo van a encontrar con este otro nombre también, alteridad. Vamos a llegar al concepto de alteridad en la próxima diapositiva, pero en simple tiene que ver con este encuentro con el otro. Les voy a leer aquí que esto está en la página 9 de su libro. Si buscan página 9, lean ahí directamente. Si estamos indicando este párrafo en específico, les puede servir para responder la prueba, así que vayan ahí observando. El resto del año, si se fijan acá, aparecen en corchetes cuadrados, dicen los colombianos. Cada vez que se hace una cita textual, más adelante vamos a ver citas textuales, pero cada vez que se hace una cita textual, si falta algún elemento que se enunció antes, pero en la cita directamente no aparece, se puede incorporar con estos corchetes cuadrados. La palabra, o sea, la frase los colombianos no está en el texto original, sino que está en algún párrafo anterior. Entonces, para poder entender la cita, se incorpora.
El resto del año los colombianos caminaban con camisetas, sueltos, extrovertidos, alegres, y esa alegría, esa verborrea y esa sensualidad de cuerpos libres contrastaban con ciertas personas de allí, de movimientos apretados, como robots viejos y miradas punzantes, como si en sus ojos tuvieran 2 porciones de fuego lanzadas por el cañón de un averno intestino para incinerar lo que parecía malo. Eso, lo malo, era sin duda lo que no se conocía, lo distinto, como el raro entusiasmo que puede ser el carnaval de una nueva vida, la alegría de una nueva oportunidad de los extranjeros que semanas antes habían sido desahuciados por la guerrilla. Si se fijan, bueno, por cierto, ¿se entiende esto de miradas punzantes? Como amenazante, ¿no? Exactamente. Muy bien, Daniel. Lo punzante vendría a ser lo que vendría con una punta. Podría ser amenazante, pero que va como directo a un foco, a observar algo y algo con extrañeza, ¿cierto? Esto del averno, ¿lo entienden? No, Yo no lo entendí muy bien. Ya, cuando hablamos del averno tiene que ver con el infierno, con lo que está de alguna manera con... sí, vendría a ser como el infierno. Entonces esto de lanzadas por el cañón de un averno intestino, así como algo que se traga y quema para incinerar lo que parecía malo. Esto en realidad es una imagen muy poderosa, así como que si estuvieran mirando de manera punzante, o sea, de manera directa, con una lanza, así, y que esa mirada pareciera ser que se traga a lo que está afuera y lo quema porque está mal. Entonces, ¿y qué era eso que está mal? Lo raro, lo distinto, todo este carnaval. Entonces, si se fijan en este pequeño párrafo, está en este encuentro entre el chileno de Antofagasta y el colombiano que llega con toda la esperanza y con toda la cultura propia, y se produce este choque precisamente por el encuentro con el otro, con lo desconocido. Aquí está el concepto entonces que les decía, alteridad, que se refiere, bueno, viene del latín alter, otro. Y tiene que ver con esto de la condición de ser otro, el descubrimiento de que una persona hace del otro, yo descubro otra persona o descubro otra cultura, me doy cuenta que existe un otro distinto de mí. Eso vendría a ser alteridad. Ahí el concepto raro, ¿por qué no decimos lo anterior, el encuentro con el otro y ya está? Lo que pasa es que el concepto de alteridad se ocupa para estudios culturales. ¿Y por qué se ocupa para estudios culturales? Precisamente para poder estudiar esto de cómo yo percibo a un otro que es diferente de mí y cómo ese otro yo lo acepto, yo lo rechazo, o una cultura, una sociedad acepta o rechaza o convive con una cultura distinta. Entonces, claro, el tema de la migración permite hacer estos estudios, pero no solamente la migración, uno podría hablar de todo lo que sucede con el conflicto mapuche. ¿Quién es el otro? El otro distinto de mí o el otro distinto de nosotros. Hay quienes consideran que el pueblo mapuche es un otro que hay que atacar. Hay otras personas que consideran que el pueblo mapuche es una nación y que se tiene que, de alguna manera, reconocer para poder convivir de manera mucho más en paz, si se quiere, con la nación chilena. Entonces, este pequeño ejemplo que les doy del pueblo mapuche respecto de la alteridad, bueno, precisamente entender cómo es el diálogo entre una comunidad que reconoce a otra precisamente como una otra distinta de nosotros mismos, esa forma de diálogo permite empezar a ver cómo es la convivencia en sociedad, en una sociedad que es diversa. Acá hay una cita que dice,
si hay voluntad de alteridad, existe la posibilidad de la integración armoniosa entre las personas, grupos o culturas. Y el diálogo permitirá enriquecer a ambas partes. Por el contrario, si no hay alteridad, el pueblo más fuerte tratará de dominar al otro desde el punto de vista económico, social y o cultural. Entonces, cuando hay diálogo, hay alteridad. Es reconocer al otro como distinto, pero lo puedo incorporar en el diálogo. Entonces, ¿cómo calificarías el encuentro entre antofagastinos y colombianos? ¿Cómo es la convivencia entre ellos? Da ejemplos concretos. Pucha, si no se han leído el libro, como que está un poco difícil dar ejemplos concretos. Justo me estaban escribiendo, perdón. Miré el celular para ver la hora y me distraje. Entonces, bueno, un ejemplo concreto se van a encontrar, voy a tener que hacer un spoiler nomás, con un grupo anticolombianos. De hecho, como que uno recuerda los peores momentos del periodo nazi con este grupo anticolombianos. Pero así como están ellos, también están las otras personas que ven al otro como personas, y personas con las que se puede dialogar, con las que se pueden convivir, personas que quieren tener un mejor estilo de vida. Hay un grupo de católicos que recibe a la familia de Jan y les otorga un alojamiento. Y bueno, ahí hay un elemento medio sabroso de la novela, pero eso sí no se los voy a contar, que tiene que ver que esta comunidad de católicos les da este alojamiento, pero a cambio de algo. Y algo que no es muy católico. Así que ahí vayan viendo los entretelones de lo que pasa ahí. Pero bueno, esto de cómo calificar el encuentro entre antofagastinos y colombianos, cómo es la convivencia entre ellos. Esto de cómo calificarías podría ser una tesis discutible. Calificaría que se da el... A ver, aquí veo que el chat se mueve, perdón. Muy bien, Ricarda. Gracias por no dar el spoiler de lo que del canje de los católicos, pero es precisamente eso. Y lo que cuidan, ¿qué es? Es un misterio que se revela a lo largo de la novela, un poco. Entonces, bueno, ¿cómo calificarías esa afirmación? Podría ser una afirmación discutible. En algunos momentos se produce la alteridad donde hay diálogo entre las personas y las culturas antofagastinas y colombianas. O en realidad este diálogo es solamente una apariencia, pero en el fondo no hay diálogo entre las culturas, hay un choque cultural, por ejemplo. Y eso lo tendrían que validar con ejemplos concretos de la novela. ¿De acuerdo? Y bueno, si estamos acá respecto del encuentro de un otro con uno, ver al otro como diferente y que a esa diferencia la podamos convocar para dialogar, ¿cuándo se produce el choque de no diálogo? Cuando hay estereotipos. El estereotipo se entiende como esta clasificación social particularizada de un grupo de personas por medio de signos a menudo simplificados y generalizados que implícita o explícitamente representan un conjunto de valores, juicios y suposiciones acerca de su conducta, sus características o su historia. Ahí aparece la cita. El estereotipo, curiosamente, no hay que entenderlo necesariamente como algo malo. Habiendo tanta diversidad de personas, de culturas, esto de simplificar las características de un grupo, en realidad nos permite convivir en general. Simplificamos para que nuestras relaciones sean mucho más fluidas. Si nosotros guardáramos cada dato de cada diferencia de cada persona, nos volveríamos locos. Todo el tiempo estamos estereotipando.
Podemos hablar del estereotipo del pobre, del estereotipo del rico, del estereotipo del profesional, estereotipo hombre, estereotipo mujer, niños, niñas. Ni hablar el tema de las disidencias sexuales, también se estereotipan. Podemos incluso estereotiparlas. Entonces, claro, el tema del estereotipo tiene que ver con una actitud incluso psicológica de simplificar las relaciones sociales. Ahora, cuando uno se queda en el estereotipo sin cuestionarlo, es ahí el problema, porque la generalización borra las diferencias individuales y borra las conductas particulares incluso de una familia o de un grupo social. Entonces acá, ¿qué estereotipos están presentes en la novela? Colombianos, o sea, no se habla de colombianos que quieran trabajar, que quieran robar, se habla de colombianos, y colombianos a veces como sinónimo de delincuente. Se habla de evangélicos que podrán ser creyentes, pero también evangélicos que están en contra de la llegada de los colombianos, o evangélicos que necesitan de alguna manera educar a este grupo. Un grupo que necesita ser educado con la palabra de Dios. Están los flaites como sinónimo de delincuentes, sinónimo de pillos, los negros. No es lo mismo un colombiano que más encima un colombiano negro. Entonces están estos estereotipos presentes en la novela y que también en la misma novela se van desmontando. Y también, de alguna manera, los personajes padecen en lo cotidiano a esto de los estereotipos. El mismo Jan, que es un colombiano afrodescendiente, un colombiano negro, que trabaja honestamente, se ve muchas veces discriminado, porque en general los colombianos son ladrones, los colombianos se juntan con flaites, los colombianos son peligrosos. Entonces Jan, que está con ganas de trabajar, Jan, que está con ganas de conquistar a una chiquilla por ahí, con ganas de estudiar, tiene que estar constantemente rompiendo con estos estereotipos presentes, tanto en la novela y bueno, pasará también en la vida cotidiana, ¿no? ¿Se va entendiendo esto del estereotipo? Insisto, ¿sí, Daniel? Sí, sí. Sí, que sí se va entendiendo. Como Ya sí. que no necesariamente tiene que ser algo malo, pero cuando se generaliza ella se tiene que cuestionar. Si está bien como categorizar, por decirlo de alguna forma. Está bien categorizar como una forma de entendernos nosotros con el resto y entender al resto. Ahora, si las categorías son para condenar y para aplicarlas a todas las personas por igual, ahí está mal. Si nosotros no somos capaces de cuestionar las categorías que nosotros mismos nos vamos formando en el día a día, eso está mal. Entonces, que se entienda el fenómeno del estereotipo como algo que hacemos todos y todas. Todos generalizamos. Pero si no nos cuestionamos, es ahí el problema. Entonces acá aparecen estereotipos que no se cuestionan, que se toman como real, como verdad. Todos los colombianos y todos los colombianos negros son delincuentes, son peligrosos. Eso es lo otro, que el estereotipo aparece también por falta de información, por falta de conocimiento. Voy a la diapo anterior con esta cita. Eso, lo malo era sin duda lo que no se conocía. Cuando el estereotipo surge de esto, de lo que no se conoce, ahí está el peligro. Si conociendo uno forma categorías, forma estereotipos, tampoco que, o sea, digo que no está mal, pero tampoco que esté totalmente bien, digamos que es una forma de relacionarnos que tenemos todos estereotipamos. Pero si estos estereotipos los tragamos sin conocer, sin cuestionar, es ahí el problema. Porque las personas con las que dialogamos, las personas con las que nos encontramos y que, comillas, cumplen con el estereotipo, cuesta mucho después poder sacárselo.
Entonces, y también nos estereotipan, por cierto. No sé, yo como docente, el hecho de ser profesora, quizás cuántas categorías de los que no, la gente que no es profe, cuántas categorías hay que les asignan al profesor. Ustedes como estudiantes, y ojo, como estudiantes de la USACH, ya el hecho de ser estudiante de la USACH van a cargar con muchas categorías. Ah, el estudiante de la USACH que le gusta cambiar clases porque se va a paro. Y nadie se cuestiona, bueno, ¿y por qué en otras oportunidades las y los estudiantes se han ido a paro? ¿Qué procesos han llevado? ¿Qué discusiones han llevado? ¿Qué conlleva irse a paro? ¿Qué conlleva resolver los conflictos de otra manera? ¿Todos los estudiantes les gusta irse a paro? Ahí hay que empezar a desmontar los estereotipos. Entonces, insisto, estereotipamos y también nos ponen categorías. Por eso es un fenómeno que sucede en todo orden. Lo importante es cuestionar y conocer para que estos estereotipos no nos invadan en la vida cotidiana. Estereotipo y discriminación. Entonces, efectivamente el estereotipo es una construcción social, tiene esta mirada sesgada y que muchas veces son difíciles de modificar o erradicar. Piensen que, bueno, a ustedes no les ha pasado, pero la gente de mi generación o la gente de la generación de mis papás, se les inculcó esto del, voy a insistir en el pueblo mapuche, disculpen lo reiterativa, pero esto de que el mapuche era un flojo, que era un alcohólico, que son personas peligrosas, que son pillos, que no son personas valiosas. Y lo peligroso era que hasta la misma gente del pueblo mapuche, a mitades del siglo XX, no sé si se lo creía, pero era tan fuerte el tema de la discriminación que trataba de ocultar todo sello que evocara su cultura ancestral. Y por eso, por ejemplo, el Mapudungún, hubo un momento en que no se enseñaba entre las mismas familias, que evitaban hablar en Mapudungún para que no tengan el problema de ser discriminados. Entonces el tema del estereotipo no es solamente la mirada sesgada hacia el otro, sino que esa misma mirada sesgada va de alguna manera modificando las conductas sociales, el tratar de pasar desapercibido. Afortunadamente las cosas han cambiado un poco en este último tiempo. Entonces el estereotipo también es un intento de definir al otro para diferenciarlo. Es de alguna manera una etiqueta que nos permite definir desde la negación. El otro no es yo. El yo o nosotros somos distintos de ellos y ellos no tienen elementos que sí tenemos nosotros. Es una definición por negación. Aquí hay un ejemplo concreto, acá el tema del rótulo de los indios. ¿Por qué inicialmente se habla de indios? Porque Colón, recuerden que juró de guata que llegó a la India acá. Y bueno, con el tiempo, afortunadamente la gente se dio cuenta que esto no era la India, pero el rótulo de indios siguió permeando toda la forma de relación. Entonces los colonizadores, los invasores, trataron de indios a los pueblos prehispánicos, y eso independiente de dónde estaban ubicados, de qué tipo de cultura tenían, cuál era su modo de vida. Las personas del Tahuantinsuyo, del imperio inca, eran indios, el mapuche también es indio, la gente que habla guaraní también es india, la gente de los pueblos de México también es india, son todos indios. Indios como distinto al español. Entonces, ese problema generó que, bueno, se homogeniza la diversidad y se convierten, como dice acá, en una categoría reconocible. Ellos son indios y son distintos de mí.
Y bueno, esto hasta el día de hoy, de alguna manera, está en el lenguaje. Hoy que me entró el indio. ¿Qué significa eso? Cuando dicen, oye, es que me entró el indio ese día. ¿Han escuchado esa expresión? Como que se enojó. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver el enojo con lo indio? ¿Qué Lo tiene? salvaje. Lo Lo mismo estaba salvaje. pensando, de lo salvaje que se considera. Sí. Ah, bueno, ahí está el torpedo. ¡Guau! No lo había mirado bien del todo. Indio, salvaje, tonto, borracho, traidor, etcétera. Esas significaciones. Y claro, frente a esto de, oh, me entró el indio, el enojo, entró en el lado más salvaje, entendiendo que todo lo indio es salvaje, es no civilizado. Entonces, claro, esa categoría simplifica la comprensión de un otro, pero también si esa clasificación del otro, esa simplificación me permite bloquear, seguir conociendo a los otros, no se genera esta alteralidad, este proceso de diálogo, de conocer cada particularidad. Entonces, insisto, el estereotipo es necesario desmontarlo a través del conocimiento. No es malo tenerlo. O sea, imagínense los españoles que llegaron a América, si a priori hubiesen tratado de conocer cada una de las culturas distintas. Hubiese sido imposible, hubiese sido quizá, lo hubiera tomado vida y media, 2 vidas para poder conocer la diversidad de pueblos que a lo mejor había en una sola zona. El estereotipo ayuda de alguna manera a convivir con el otro inicialmente, pero si esto continúa en el tiempo, si esto en el fondo bloquea las formas de conocer, ahí estamos mal. Entonces, bueno, teniendo estos conceptos de alteralidad, reconocer al otro, tener esta voluntad de integrar armoniosamente a las personas, de poder dialogar, de poder reconocer al otro que no es alguien que es mi enemigo, todo lo contrario, son personas, son culturas que conviven en este proceso de diversidad, versus el estereotipo, el otro es una etiqueta y no me interesa conocer. Veamos lo que dice la novela. Esto de los negros, los grones. Entonces, aquí aparece otra cita, no de la novela, pero como para entender el tema del discurso colonial. El negro es salvaje y aún así es el más obediente y digno de los sirvientes. Por cierto, entendiendo esto de traer negros a América Latina, recuerden que cuando llegaron los españoles, los invasores acá a América, empiezan a tomar como esclavos a la población originaria. ¿Qué sucedió? Que, bueno, hubo una resistencia, obviamente. No cualquier persona, imagínense, llega un invasor y dice, bueno, tú eres mi esclavo, ¿y a ti qué te pasa si eres un recién llegado? ¿Cómo venía aquí a decir que yo soy esclavo? Obviamente hubo resistencia. Pero a su vez también los españoles traían enfermedades, entonces la población aborigen empezó a morir. ¿Cómo poder trabajar la tierra, los recursos naturales de este continente? Bueno, había que traer mano de obra y de donde lo sacaban, de los esclavos negros. Entonces será salvaje y todo, pero aún así es el más obediente y digno de los sirvientes. Es el portador de la comida. Es la encarnación de la sexualidad rampante y a la vez inocente como un niño. Es místico, primitivo, tonto, aún así el mentiroso más consumado y manipulador de las fuerzas sociales. Entonces, esta descripción de la negritud, desde el discurso colonial, de entender el negro como salvaje, pero es un salvaje bueno, aquí hay un estereotipo de la negritud. Es un salvaje bueno, es un salvaje que se puede dominar y es obediente. Y esto es místico. Recuerden que los negros que venían de África también tenían su propia espiritualidad y que no estaban dispuestos a ocultar. Pero esta espiritualidad de la negritud no tiene nada que ver con el mundo católico, entonces también es censurado.
Entonces, todo esto, de alguna manera, configura estereotipos y que nos llegan hasta nuestros días. ¿Cuántas personas siguen creyendo que los negros son salvajes pero obedientes? Que es mano de obra barata dentro de todo porque son obedientes y son sirvientes. Pasamos ahora a la novela. Busquen ahí la página 76. Veamos primero las preguntas y con estas preguntas vamos a leer el parrafito. ¿Crees que actualmente se mantienen los estereotipos desarrollados por el discurso colonial? Esto de la negritud, parte del discurso colonial, y el estereotipo de los indios. Veamos esos dos estereotipos. ¿Qué representa el personaje del Chascón Marcos? Para quienes no han leído, hay un Chascón Marcos, lo van a ver aquí. ¿Qué siente Jan cuando escucha este tipo de comentarios o es víctima de discriminación? Teniendo las preguntas, comenzamos. Otro chileno mayor de edad, envalentonado, repitió que los negros no sabían nadar. Lo expresó así, pausadamente. Ustedes no saben nadar, negritos, y yo les explicaré las razones. Explicó con afán de documentalista nazi tipo Leni Riefenstahl qué cosas podían hacer bien los negros y qué cosas no. Y luego terminó su exposición diciendo que los blancos estaban hechos para pensar y en cambio los negros, los grones, los colombas, los bonaverenses para trabajar, para correr, para traficar. Y terminó diciendo que cuando dejaran de delinquir podrían llegar a ser un aporte para el país. Bonito, ¿no? ¿Qué estereotipos están presentes acá? ¿Crees que actualmente se mantienen estos estereotipos del discurso colonial? Es prácticamente lo mismo, pero con palabras diferentes. Como, por ejemplo, en lo coloquial era como son salvajes, pero a la vez son beneficiosos. Y acá es lo mismo, o sea, sirven para trabajar, pero a la vez son como la peor mancha de una sociedad. Exactamente. Miren esto, qué curioso. Acá, esto de que bueno, esto lo dice el Chascón Marcos, este personaje que es como el líder de los anticolombianos. Imagínense que él como blanco, heterosexual, diciendo, en estas cosas ustedes los negros son buenos y en estas no. ¿Les gustaría que ustedes les dijeran a priori en qué son buenos y en qué no? Pues no. Y bueno, pasa en la novela, pero ¿a cuánto nos ha pasado en otras áreas? Las mujeres son buenas para criar niños. Ahí tienen un estereotipo que todavía se cuenta. Feminazi. El mansplaining. Eso mismo que pasa al mundo de las mujeres, llévenlo al mundo racista. Los negros no saben nadar. Y yo les voy a explicar por qué los negros no saben nadar. ¿Sí? Entonces, claro, no habla de salvajes, pero sigue existiendo esto del discurso colonial, ¿cierto? Y miren, los blancos estaban hechos para pensar y los negros para correr y para traficar. ¿Ya? ¿En serio? ¿Y quién dice eso? Entonces, ¿qué representa este personaje del Chascón Marcos? Para quienes no han leído la novela, les dejo ahí la pregunta, rebotando. ¿Qué siente Jan cuando escucha este tipo de comentarios de víctima de discriminación? ¿Ustedes creen que Jan se siente feliz y contento? ¡Oh! Una persona de acá de Chile me ha dicho que yo no sirvo para nadar y que yo no sirvo para pensar. ¿Se siente atacado y ofendido? Atacado y ofendido.
¿Y qué pasa cuando una persona se siente atacada? Reacciona. Reacciona. ¿La reacción va a ser necesariamente dialogante? No. Dependiendo de cada persona igual. Puede ser una reacción buena, reacción mala, reacción salvaje, reacción pacífica. Exactamente, pero como dice acá el Chascón Marcos con estos comentarios, él no pretende generar un diálogo. Una forma de reaccionar es a través del humor, pero para tener ese humor hay que tener cierta personalidad. No es la reacción que tiene Jan. También puede ser de hacer oídos sordos y que esto no me altere y tratar de seguir con mi vida. Pero evidentemente este tipo de comentarios son una provocación y si son insistentes con el tiempo, es posible que esta provocación sea aceptada y que termine con una reacción violenta. No sé si terminaron de leer el libro, pero no daré más detalles. Pero frente a una provocación es normal reaccionar con violencia. Entonces, tenemos esto de la alteralidad, de los estereotipos, y volvemos al tema de lo fronterizo, de la frontera y la marginalidad. El concepto de frontera va más allá de la frontera limítrofe con un país con otro. Dentro de los estudios culturales también se habla de lo fronterizo como lo que está fuera del centro. Y lo que delimita una unidad de otra. Es la que separa, pero también la que une, la que marca diferencias y similitudes. De hecho, dentro de los estudios culturales se entiende que la frontera es el espacio que permite traducir de un núcleo a otro, por decirlo de alguna manera. Entonces, frente a esta frontera, quienes están en la frontera entienden lo que pasa de una cultura a otra. Pero habitualmente el que está en el centro no tiene esa capacidad de ver distintos puntos de vista. Entonces, claro, las fronteras separan, delimitan, marcan las diferencias, pero también producen estos espacios que son nuevos, que inauguran nuevas relaciones y que pueden ser burladas, atacadas, cruzadas, etc. Acá aparece una cita de la página 47, ahí pueden buscar. Voy a leer aquí la cita y quiero que se hagan esta pregunta de cómo se va configurando la identidad y el espacio de la ciudad entendiendo este concepto de frontera como algo que diferencia, como algo que delimita un espacio con otro, pero que también la frontera misma es un espacio donde hay mucho diálogo en la frontera. Una muralla separaba la villa de los Parrada, que llamaban los Arenales, de los modernos condominios unos metros más abajo. Los condominios mantenían jardines bien cuidados, juegos infantiles y piscinas, algunas bombeadas con agua de mar. La idea era crear mini oasis en el desierto, uno al lado del otro, pero separados. Así, por la ambición de poder, la ciudad se desplegaba hacia el cerro, cuyo límite eran los campamentos de los recién llegados. De hecho, yo me imagino con esta descripción una banda sonora ahí de Víctor Jara. Como que me lo imagino en plan cinematográfico esta descripción. Entonces, claro, había una muralla, si se fijan, una muralla que separa los campamentos, el cerro, versus estos condominios con piscinas que se bombea desde el mar el agua y todo el oasis bonito. Entonces, ¿cómo eso va configurando la identidad y el espacio de la ciudad? ¿Es una ciudad integrada? Si se refiere a que hay división entre lo que es como una comunidad y otra, no. No es una ciudad integrada. No es una ciudad integrada, o a priori uno dice no es una ciudad integrada. Bueno, Daniel no se ha leído el libro, pero está participando un montón y me encanta. Voy a refutar esto que parece obvio de que no es una ciudad integrada.
Jan empieza a ir al condominio y de tanto ir, de tanto conversar con el conserje, con la gente, termina trabajando ahí. Entonces ahí, claro, hay una integración. El que Jan oriundo del campamento, pueda trabajar en el condominio, ¿hace posible la integración? Sí, Ricardo, se hace de amigo ahí de... ¿Y quién es él? Pero ponlo para todos, po. Me estáis escribiendo a mí nomás. Ahora sí lo puedes poner para todos. Esos spoilers son válidos. Que bueno, Jan se hace amigo de uno de los personajes que vive aquí en el condominio, y como Jan tenía afán de aprender, este personaje empieza a enseñarle y a mostrarles películas, es un profesor del condominio, exactamente. Y empieza a enseñarle, ahora, de manera desinteresada, ¿o no, Ricarda? Esa enseñanza de parte del profesor. ¿Era desinteresada o había algo detrás? Bueno, sí. Tenía un interés por Jan, exactamente. Un interés muy particular, como que ahí le gustaba un poco. Entonces, bueno, pero volviendo al tema. No te preocupes, yo te estoy leyendo acá en el chat, Ricarda, y me encanta que participes por lo menos desde esa manera. Sí, está ahí escribiendo, no abre el micrófono, pero escribe. Entonces, bueno, uno podría decir, Jan se pone a trabajar acá en este condominio, un profesor más encima lo acoge, le enseña, le muestra películas, en algún momento como que lo invita hasta el supermercado para hacer compras. ¿Eso es integración? Sí, yo creo que sí. Ya, pero bueno, Daniel ahí contestó, parece. Pero ¿cuántas personas sabían que Jan era del campamento? Ah, ya no sé. Ya. Entonces, bueno, tenemos estos ambientes separados geográficamente, donde existe la gente que quiere tratar de generar este mini oasis versus el resto de la humanidad que se despliega por los cerros. Y el límite es lo más que se pueda expandir el campamento. Y en el último lugar del mundo, ahí cuando ya el cerro no da más, ahí están los recién llegados. Entre más lejos, mejor. Entonces, ahí hay un tema de la identidad, de que la frontera, la marginalidad está dado por un espacio físico. Pero también está dado entre las relaciones de los personajes. Entonces, este concepto de frontera y de marginalidad les puede servir para analizar el texto. ¿De acuerdo? Hoy me he expandido demasiado con la clase y ya estamos en la hora. ¿Por qué no me dicen? Ya, esto de a la punta del cerro. Déjenme ver un momento. ¿Cuánto me queda? Me queda poquito. ¿Podemos extendernos 5 minutos más? ¿Es mucho para ustedes? No, no hay problema. Ya. Ahora, de todas maneras, si alguien tiene algo que hacer en este instante, lo puedo entender, pero me voy a extender un ratito, si terminamos prontito. Esto de la punta del cerro. De alguna manera la frontera está representada físicamente. Y aquí hay otra pregunta, ¿cómo se representa el sujeto popular en la novela? Leo la cita. Con página 53, por si ya tienen el libro a mano. Con el masivo arribo de los colombianos, los chilenos que llegaron del sur a buscar pega, ojo, también hay gente del sur de Chile que va a Antofagasta. ¿Por qué va a Antofagasta? Ya, a buscar pega, sí. ¿Pero por qué? Supongo que por la actividad minera que hay en el norte de Chile, que Exacto. es como un gran, y es como lo que más se trabaja aquí, como que supuestamente lo que da como más ingreso, entonces como que
la gente que no tiene estudio o que tal vez desde recursos más bajos como que trata de meterse a la minería para surgir. Súper, muchas gracias Antonio, y Ricardo también lo comenta a través del chat. Entonces, con el arribo masivo de colombianos, los chilenos que llegaron del sur a buscar pega en la minería se unificaron como una pequeña patria para defender el miserable territorio tomado. Es decir, no solamente colombianos, y ahí derribamos el estereotipo, no solamente colombianos, sino compatriotas chilenos que vienen del sur, viven en la misma miseria. Y todos defienden el mismo territorio tomado. Tampoco era de ellos, pues en Chile casi todo es privado, y ese pequeño espacio tenía un dueño, la municipalidad. Y aún así hostilizaban a los colombianos, que eran menos y tenían menos, con rancia belicosidad de patriotas pinochetistas hasta darles una patada en la raja. Esos chilenos castigados socialmente con la musical y eruptiva palabra flaite, tenían al fin a alguien a quien traspasarle la mierda depositada por sus compatriotas sobre sus cabezas. O sea, los colombianos eran menos, pero al colombiano se le discriminaba, no al chileno de la toma. Y esto de tenían al fin a alguien a quien traspasarle la mierda depositada. ¿No les ha pasado que han visto gente que no tiene nada, pero frente al a la más mínima cuota de poder, ocupan esa cuota de poder para abusar? Entonces, ¿cómo se representa este sujeto popular? Una forma de representación es con esta palabra flaite. ¿Quién es el flaite? El chileno que no tiene nada. Y bueno, acá está tema de las zapatillas. ¿Cuántas veces hemos visto esa imagen en distintas ciudades? De hecho, el tema de las zapatillas colgadas ya daría para un tema de escritura del ensayo. Ya, dije que me iba a demorar 5 minutos, así que no voy a tratar de extenderme mucho. Solamente estoy generando preguntas y más preguntas para motivarlos a que se lean la novela, que de verdad es muy divertida. ¿Qué lazos se van formando en la marginalidad entre colombianos y flaites? ¿Quiénes son los lulas? ¿Por qué la familia de Jan gana su protección? ¿Con qué personajes Jan entabla una relación de diálogo e intercambio cultural? Entonces esta pregunta sobre todo está relacionada con el tema de la alteridad y lo que comentaba Ricarda de esta relación con el profe que lo invita. Entonces ahí está bueno ir contestando esa pregunta. Y para finalizar, disculpen de verdad por la extensión, Nuevo Espacio, Antofalombia, a la frontera le pusieron nombre, la identificaron como tal, Antofalombia. La ciudad en ese momento, esto está en la página 144, la ciudad en ese momento explotaba de tanta mierda acumulada contra los colombas y viceversa. Y en ese follón se paría la nueva Antofalombia. Era cuestión de ver los incendios en los cerros, varios campamentos. ¿Quiénes ardían? Los pobres, los inmigrantes, los colombianos junto a bolivianos y peruanos. Jan, con la vista al fuego, se paró como Lázaro, bajó del auto y corrió hacia el condominio con la misma fuerza de un Usain Bolt, como una gacela, entre el concreto. Era un negro fuerte y nada lo iba a amilanar ahí. Entonces este nuevo espacio, esta nueva frontera tiene nombre. Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Dudas, comentarios? Me demoré 5 minutos más, cumplí. ¿Alguna pregunta, chiquillos, chiquillas? Se ve entretenida, es que está muy entretenida la novela, chiquillos. Ya para los Juegos Olímpicos. No, Daniel, tenéis que leerte la novela. Ahí vais a entender todo. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar y... ahí, momento, pegar. Les dejo ahí la playlist con todas las clases que hemos tenido hasta el momento. En esa misma playlist voy a colocar el video de esta clase. Por cierto, tienen acceso con el correo de la universidad, no pueden acceder de otra manera. Así que si no ven el video, tienen que verlo con su correo.
Ay, se lo mandé solo a Ricarda, como fue la última que habló. Ahora sí se los mando a todos. Y bueno, si no hay más dudas, dejo de grabar y nos vemos la próxima semana.